Capítulo 13. El regreso del patriarca. La cámara del nido se sumió en un silencio tenso, roto solo por el suave murmullo de la bioluminiscencia y la respiración contenida de Pitou. Gon, inocente en su alegría, se aferraba a Killua, ajeno a la magnitud de la confrontación apenas evitada. Meruem y Killua se observaban mutuamente, uno con una cautela teñida de una extraña preocupación por Gon, el otro con una mezcla de incredulidad y una punzada de celos que no lograba comprender del todo. Killua, tienes que conocer a Pitou también, exclamó Gon, arrastrando a su amigo hacia la guardia real, quien permanecía inmóvil, observando la escena con sus ojos felinos. Antes de que Killua pudiera replicar, una nueva presencia, inmensa y antigua, invadió la cámara. No era la fría hostilidad de Pitou, ni la incomprensible autoridad de Meruem, sino una calma poderosa que precedía a la tormenta. Era el nen de un ser legendario, una fuerza de la naturaleza. Una figura anciana pero formidable descendió del techo del nido con una agilidad sorprendente para su edad. Sus ojos penetrantes escanearon la escena, deteniéndose en Meruem, luego en Gon y Killua, y finalmente en Pitou. Era Isaac Netero, el presidente de la Asociación de Cazadores. Así que aquí estás, joven rey, dijo Netero, su voz resonando con una autoridad que incluso Meruem reconoció al instante. Y veo que has adquirido un par de juguetes interesantes. Sus ojos se detuvieron en Gon, una chispa de sorpresa cruzando su rostro. Y un cazador que debería estar en casa. La atmósfera se volvió densa con el nen de Netero, una presión que hizo que incluso Pitou se tensara. Meruem, sin embargo, se mantuvo erguido, su mirada fija en el anciano. Había sentido el inmenso poder de Netero desde la distancia, pero verlo de cerca era diferente. Este humano era un desafío digno. Tú eres Netero, afirmó Meruem, una leve sonrisa apareciendo en sus labios. Has venido a detenerme. En efecto, respondió Netero, su voz tranquila. Y a proteger a estos jóvenes. Especialmente a Gon. Sus ojos lanzaron una mirada significativa a Killua, quien apretó los dientes, sintiendo el subtexto de las palabras de Netero. Gon no necesita protección de mí, dijo Meruem, dando un paso adelante, su cuerpo irradiando un poder que Netero sintió con cada fibra de su ser. Es mi invitado. La palabra invitado sonó con una posesividad que sorprendió incluso a Pitou. Gon, ajeno a la verdadera naturaleza de la tensión, se adelantó. Presidente Netero. No tienes que pelear. Meruem es mi amigo. Solo quiere aprender. Netero miró a Gon, una expresión compleja en su rostro. La inocencia de Gon, su capacidad para conectar con una criatura de esta magnitud, era asombrosa. Pero el deber de Netero era claro. Gon, este es un asunto que excede tu entendimiento. Este ser es una amenaza para la humanidad. No lo es. Insistió Gon, poniéndose entre Netero y Meruem, sus pequeños brazos extendidos en un intento desesperado de mediación. Solo quiere saber qué es la diversión y la amabilidad. Netero suspiró, su expresión se endureció. Lo siento, muchacho. Algunos seres no pueden ser enseñados a la ligera. Este es un punto sin retorno. Se volvió hacia Meruem. Fuera del nido, rey. Este es un duelo entre tú y yo. Y no involucrará a estos niños. Meruem asintió. La lógica de Netero, el desafío, era algo que podía comprender. Pero la presencia de Gon, la idea de dejarlo en el nido, lo perturbaba. Miró a Gon, una punzada en su pecho. Quédate aquí, Gon. Pitou te protegerá. Su voz, una orden, también era una súplica. Meruem y Netero abandonaron el nido, su nen colisionando en el aire. La batalla que se desató fue una sinfonía de poder y estrategia que hizo temblar la tierra. Killua sintió cada explosión, cada impacto, su corazón apretado por la preocupación por Gon. Gon, a pesar de las súplicas de Killua, se negó a quedarse quieto. Sintió la energía de Meruem, esa energía que se había vuelto familiar, ahora disminuyendo, sufriendo. La conexión que había forjado con el rey lo arrastró hacia el conflicto. Tengo que ir. Gritó Gon, zafándose del agarre de Killua y corriendo hacia el exterior. Meruem. Killua, con una expresión de dolor en su rostro, no tuvo más remedio que seguirlo. Vio la batalla, una danza imposible entre la velocidad de Netero y la fuerza bruta de Meruem. Pero el rey estaba siendo superado. Su cuerpo había sufrido daños. Netero, con su inmensa bodhisattva, estaba infligiendo un daño devastador. Cuando Meruem cayó al suelo, exhausto, su cuerpo lacerado por los golpes de Netero, el anciano preparó su golpe final, la Zero Han, una acumulación masiva de energía para un ataque definitivo. La intención de matar era innegable.
Gon vio el rostro de Meruem, cubierto de heridas, sus ojos que antes mostraban curiosidad y una incipiente ternura, ahora reflejaban una profunda fatiga y dolor. Vio la derrota. Y la idea de que ese ser, a quien había enseñado sobre la amabilidad y la diversión, a quien había visto crecer en sus propias emociones, fuera aniquilado, era inaceptable. Algo se quebró dentro de Gon. La inocencia se desgarró, la amabilidad se distorsionó en una furia primordial. No era solo la amenaza de muerte, sino la amenaza de perder esa conexión, esa vida que había ayudado a despertar en el rey. Un aura negra y volátil comenzó a emanar de Gon, su cabello se alargó desproporcionadamente, sus músculos se expandieron y su forma se distorsionó en una versión adulta y brutal de sí mismo. La expresión de su rostro, antes puro, se retorció en una máscara de ira y desesperación. No lo toques. Resonó la voz de Gon, distorsionada y profunda, como un rugido de la tierra. Su figura imponente, el Gon Rasetsu, apareció en el campo de batalla, su mirada llena de una determinación asesina dirigida no a Netero, sino a cualquiera que amenazara la existencia del rey. Killua lo miró con horror. Esto no era Gon. Era una encarnación de la desesperación más oscura. Y todo por Meruem. Capítulo 14. Un amor distorsionado. La figura imponente de Gon Rasetsu se erguía entre Netero y el caído Meruem, un torbellino de nen oscuro que distorsionaba el aire. La amabilidad de Gon había desaparecido por completo, reemplazada por una furia primigenia, una desesperación brutal. Sus ojos, ahora opacos y vacíos, solo veían al rey de las hormigas quimera como el objeto de su protección más feroz. Killua, paralizado por el horror, solo pudo observar. Nunca había visto a Gon así. Este Gon no era el amigo risueño que conocía, sino una encarnación del sacrificio y el amor llevados a un extremo destructivo. Netero, a pesar de su inmensa experiencia, sintió un escalofrío. La escala de la transformación de Gon era monstruosa. Gon. Detente. Gritó, pero su voz se perdió en el rugido silencioso del aura del muchacho. No sabes lo que estás haciendo. El Gon Rasetsu no respondió. Su mirada, una promesa de aniquilación, se fijó en Netero. Meruem, herido y debilitado, levantó la cabeza para ver a Gon. Sus ojos, antes llenos de dolor, se abrieron de par en par. La energía que emanaba de Gon era inmensa, comparable a la suya propia. Pero era una energía diferente, cargada de una desesperación que no había sentido antes. Meruem comprendió al instante. Este inmenso poder, esta brutalidad, no era para él. Era por él. Gon había transformado su propio cuerpo, su propia vida, para protegerlo. El amor del que Gon le había hablado, el amor que te hacía querer proteger al otro, el amor que era una razón para la fuerza, se manifestaba ante él en su forma más pura y, a la vez, más aterradora. La comprensión fue aplastante. No había sido un error. No había sido ingenuidad. Gon, en su propia manera, lo había amado, había valorado su existencia, hasta el punto de hacer un sacrificio tan devastador. Meruem, el rey que había devorado y dominado, ahora era el objeto de un amor incondicional que lo dejaba sin aliento. Netero lanzó el golpe final de su Zero-Han, una explosión masiva de nen que golpearía a cualquier oponente con la fuerza de un meteorito. Pero Gon Rasetsu no se inmutó. Con un rugido que hizo temblar la tierra, se lanzó hacia adelante, interponiéndose entre Netero y Meruem. La explosión lo envolvió. Cuando el humo se disipó, la figura de Gon Rasetsu seguía en pie, aunque su cuerpo temblaba visiblemente y su piel mostraba el daño del impacto. No había sido destruido. Había resistido un ataque que habría aniquilado a la mayoría de los seres. Meruem, con la poca fuerza que le quedaba, intentó incorporarse. Sus ojos no se apartaban de Gon. Ese pequeño humano que le había enseñado a pescar, a jugar gunji, a comprender la amabilidad, ahora se destruía a sí mismo por él. El dolor de las heridas de Netero se desvaneció ante la punzada de una emoción aún más profunda. Era el arrepentimiento. Gon, la voz de Meruem fue un susurro, lleno de una agonía que nunca antes había sentido. Netero, atónito por la resistencia de Gon, vio la oportunidad de un ataque secundario. Su cuerpo envejecido, pero aún increíblemente ágil, se movió para flanquear a Gon y golpear a Meruem de nuevo. Pero antes de que pudiera actuar, Gon Rasetsu se movió. No hacia Netero, sino hacia Meruem. Se desplomó de rodillas junto al rey, su forma distorsionada aún temblaba. Con una mano que se movía con dificultad, Gon acarició el rostro herido de Meruem, una caricia de una dulzura inimaginable viniendo de una forma tan brutal. ¿Estás a salvo? La voz de Gon Rasetsu era un susurro roto, casi inaudible, pero cargada de una profunda satisfacción. La ira en sus ojos se suavizó por un instante, reemplazada por un vestigio de la vieja amabilidad.
Meruem sintió el toque, el calor de la mano de Gon. La prueba irrefutable de que, incluso en su estado más oscuro, Gon seguía siendo Gon, y su amor por el rey era real. Las lágrimas, una emoción que Meruem apenas había empezado a comprender, se formaron en sus propios ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla pálida. Killua, observando la escena, sintió como su propio corazón se desgarraba. Gon, su mejor amigo, se había sacrificado, se había destruido a sí mismo por el monstruo. Y el monstruo, el rey, lo entendía. Era un amor trágico, forjado en la inocencia y el conflicto, y Killua, el asesino que había venido a matar, no pudo hacer nada más que ser testigo de su devastadora belleza. Capítulo 15. El precio del amor y la curación imposible. Revisado, la furia que alimentaba al Gon Rasetsu comenzó a extinguirse, consumida por el precio de su sacrificio. La forma distorsionada de Gon se contrajo, su aura oscura se desvaneció, dejando atrás el cuerpo agotado y herido del muchacho. Cayó al suelo, sus ojos se cerraron, su respiración era superficial. Un tenue brillo verde, el color de la muerte en el mundo de los cazadores, comenzó a envolverlo, marcando el fatal pecio de su transformación. Killua corrió hacia Gon, su rostro lleno de terror. Lo tomó en sus brazos, sintiendo el calor febril de su cuerpo, la fragilidad de sus huesos. Gon. Gon, por favor. No me dejes. Sus lágrimas caían sobre el rostro inerte de su amigo. Meruem, a pesar de sus propias heridas, se arrastró hacia Gon y Killua. La visión del cuerpo de Gon, consumido por la energía que había usado para protegerlo, lo golpeó con una fuerza abrumadora. La culpa, una emoción que nunca había experimentado, lo inundó. Él, el rey, había sido protegido por un humano, un ser que había dado su propia vida por él. Con manos temblorosas, Meruem tocó el rostro de Gon. El brillo verde pulsaba con fuerza. Meruem sintió el nen de Gon, caótico y descontrolado, consumiéndolo desde adentro. Era una herida que ni siquiera su poder podía curar. No, murmuró Meruem, su voz rota por la desesperación. No puedes hacer esto. Por primera vez, Killua vio lágrimas en los ojos de Meruem. El rey, el ser que había proclamado su superioridad, estaba llorando. No por dolor físico, sino por una pérdida emocional que lo superaba. Meruem extendió su mano, su aura envolviendo el cuerpo de Gon. Intentó curarlo, canalizando su propio nen, intentando frenar el avance del verde de la muerte. Pero era inútil. El cuerpo de Gon estaba demasiado dañado, su energía vital demasiado consumida. No puedo, gimió Meruem, su voz llena de desesperación. No sé cómo salvarte. Capítulo 16. El sacrificio de la lealtad. Justo cuando la desesperación de Meruem alcanzaba su punto álgido, una sombra se cernió sobre ellos. No era la de Netero, que yacía exhausto a la distancia, sino la de Neferpitou. El guardia real había sentido la angustia de su rey, una emoción tan poderosa que la arrastró fuera del nido. Su ojo felino captó la escena. Meruem devastado, Gon al borde de la muerte. El corazón de Pitou, dedicado únicamente a su rey, se retorció. Su majestad estaba sufriendo. Y el motivo era este humano. Meruem había demostrado un afecto incomprensible por Gon, un afecto que Pitou, en su propia lealtad distorsionada, empezaba a entender. Si la felicidad de su rey dependía de este humano, entonces este humano debía vivir. Su majestad. La voz de Pitou sonó con una urgencia que nunca antes había usado. Se lanzó hacia Gon, su aura de nen estallando. Killua se preparó para defenderse, creyendo que Pitou venía a rematar a su amigo. Pero Pitou no atacó. En lugar de eso, sus manos se posaron sobre el pecho de Gon. El nen que emanaba de Pitou no era agresivo, sino concentrado, vibrante. Era Dr. Blite, pero no usado para la curación de otros, sino canalizado de una manera que solo un ser con la capacidad de Pitou podría intentar. Pitou. ¿Qué haces? Meruem preguntó, su voz ronca por el llanto. Su majestad, la felicidad de mi rey es mi propósito. La voz de Pitou se volvió tensa, llena de un esfuerzo monumental. Él le importa. Yo le regresaré lo que ha perdido. Una energía masiva y pura comenzó a fluir del cuerpo de Pitou hacia Gon. No era solo curación, era una transferencia de vida. Pitou estaba usando su propia energía vital, su propia esencia, para contrarrestar el verde de la muerte en Gon. Era un sacrificio absoluto, un acto de amor retorcido nacido de su inquebrantable devoción a Meruem. El cuerpo de Pitou comenzó a temblar, su piel se agrietó y sus músculos se tensaron. La tensión de su nen era tan grande que la tierra a su alrededor se agrietó. Killua observó con horror y asombro cómo la vida de Pitou se drenaba, sus ojos felinos permaneciendo fijos en Gon, en el tenue verde que empezaba a retroceder.
El brillo verde alrededor de Gon se desvaneció. Su piel recuperó un color más natural. Su respiración, antes superficial, se hizo más profunda y constante. El agotamiento permaneció, pero la amenaza inminente de la muerte se había retirado. Meruem lo sintió. Gon estaba recuperándose. La inmensa ola de energía vital que Pitou había entregado había salvado a Gon. Pero el precio fue terrible. El cuerpo de Pitou se convulsionó una última vez. Mi rey, susurró, sus ojos se dirigieron a Meruem, una expresión de paz y devoción en su rostro. Luego, con un último suspiro, el cuerpo de Neferpitou se desplomó, inerte. El silencio que siguió fue más pesado que el anterior. Netero, que había logrado levantarse, observó con una expresión indescifrable. Killua miró el cuerpo sin vida de Pitou, luego a Gon, que dormía, recuperándose lentamente. Y finalmente, sus ojos se posaron en Meruem. Meruem miró el cuerpo de Pitou, luego a Gon, y luego a sus propias manos. 2 vidas. Una había dado su vida por la suya, la otra por la de Gon. El amor, la amabilidad, la lealtad, se habían manifestado de formas que nunca podría haber imaginado, a un costo que le destrozaba el alma. La comprensión de lo que era el sacrificio, y el dolor que lo acompañaba, se grabó a fuego en su ser.